Qué bueno que nuevamente nos encontremos a través de estos estudios de la Biblia, del libro de Daniel y de Apocalipsis, en el cual estamos profundizando de una manera básica y sencilla para poder conocer un poquito más de qué es lo que dice la Biblia. Un saludo para mis amigos, aquellas personas que sacan tiempo para ver los videos y para todos los estudiantes de teología, de todos los estudiantes que ven de clases de profecía, eh, a los personas, hermanos, amigos que veo allí que están de Bogotá, los que están acá en Medellín, que Dios los siga bendiciendo y estas clases se hacen con esa intención. Vamos entonces a mirar el libro de Daniel, el capítulo 8. Se llama La restauración del santuario celestial. Que Dios sea en nuestro medio para que nos dé sabiduría y entendimiento para estudiar su palabra. Que Él nos dé su Santo Espíritu para también poder comprenderla, tanto a mí para el que expongo y para usted que el que escucha. Que Dios esté con nosotros. Bien, Daniel capítulo 8, voy a leerles así rápido. La idea es hacer la clase lo más corto posible, aunque no es fácil, pues porque se está profundizando. Daniel capítulo 8 dice, vayan conmigo, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después que aquella que me había aparecido antes. Vi en visión que sucedió cuando la vi, yo estaba en Susan, que es cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto a río Lai, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió al postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerle de pie delante de él, ni había quien lo librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Vi hasta que el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto, estaba delante del río, y corrió contra él, contra la ira de su poder. Y lo vi, y llegó hasta, lo vio, llegó, eh, versículo 7, y lo vio que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebrantó sus dos cuernos, porque el carnero no había fuerza para pararse delante de él, lo derribó, y por lo tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase del carnero en su mano. Y el macho cabrio se engrandeció en gran manera, y estando en pie en mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en lugar subieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos de los cielos. Y uno de ellos salió al cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta que el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, echó por tierra, la pisoteó, y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitada el continuo, el sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Eso es lo que leemos hasta el versículo 1 hasta el versículo 13. Cuando uno lee este libro, uno no entiende qué es lo que se está diciendo, pero mismo Daniel da una palabra clave aquí en el versículo 2, dice, versículo 3, vi en visión, y sucedió que cuando yo estaba en Susa, alcé pues la visión estando en Ulai, y alcé mis ojos y vi aquí un carnero que está delante del cual tenía cuatro cuernos, y dos eran altos, pero uno del otro. Vi que el carnero hería los cuernos y poniente y al sur. Esta visión que Daniel ve dice que, versículo 1, después que de aquella que me había aparecido antes, versículo 1, en el año tercero del rey David del Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Cuando Daniel ve esta visión, nuevamente dice de aquella que había visto antes. Es decir, acá nuevamente se le presenta a Daniel y con más detalle la visión es antes, porque era la de antes. ¿Cuál era la de antes? La del león
el oso, el leopardo, la bestia espantosa, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y el santuario celestial, que es la escena de juicio. Entonces, esta visión tiene una particularidad o algo especial. ¿Cuál es lo especial? Pues lo especial o que lo hace distinto es porque el capítulo 8 se refiere y utiliza términos del santuario, ¿cierto? Términos del santuario. La diferencia entre los dos, por ejemplo, si usted va a Levíticos capítulo 16 o los sacrificios o las ofrendas que se daban en el santuario de Moisés, en el terrenal, santuario terrenal, se utilizaban el carnero, el macho cabrío, que son los símbolos que se utilizan acá. Es decir, la visión nos relaciona o nos manda directamente a elementos del santuario. O sea, el lenguaje que se utiliza acá es del lenguaje en torno al santuario. Entonces, aunque se está mostrando la misma visión del capítulo 7, que es el león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa, los 10 cuernos y el cuerno pequeño y el santuario, acá lo está utilizando. Por ejemplo, el león es un animal impuro, el oso también, el leopardo y la bestia espantosa no son utilizados en el santuario. Ahora se utiliza un lenguaje en el santuario, por eso acá es lo mismo, solo que los símbolos son utilizados con el lenguaje del santuario. Entonces, con esto en mente, vamos a mirar ya sí en preguntas qué es lo que se tiene como tal. Lo primero, eh, es la tercera línea profética, es Daniel 2 la primera, Daniel capítulo 7 la segunda y Daniel 8 la tercera. Aquí Daniel ve dos cosas, lo que ve en visión y lo que escucha. Solamente vamos a hablar hoy la visión, lo que Daniel ve, ese cuerno, ese carnero y ese carnero que creció muy alto, ¿cierto? Que peleaba con los otros, que le salieron 4 cuernos. Todo eso es lo que vamos a mirar. Entonces, la visión es para ver, mirar, y la palabra es para oír y para escuchar. Aquí podemos ver en un mapa, bueno, no se alcanza, no lo alcanzan ustedes a visualizar, pero allí exactamente es un mapa geográfico donde ustedes pueden ver donde está situado Daniel, donde recibe la visión, en el Susan, ¿cierto? Que es lo que Daniel estaba allí. Y allí es donde recibe la visión. Entonces, Daniel 8.3 dice que es exactamente lo mismo. Entonces, como ustedes ya han visto Daniel capítulo 7, vamos a ir más rápido a entender y a comprender más rápido. Características. Llegue a su mente la imagen del oso. En Daniel capítulo 7:5 dice que un hombro es más alto que el otro. Y Daniel 8:3 dice que tenía 2 cuernos y uno era más alto que el otro. Daniel 8:3. Entonces, esta visión que Daniel ve efectivamente se refiere a la misma. Ese carnero que ve Daniel se refiere o se representa a los medos y a los persas, ¿cierto? Que es la comparación que se hace allí. Este carnero viene a ser el número 2 del esquema del capítulo 2 y del capítulo 7. Daniel 8:4 dice, hacía conforme a su voluntad. Significa que la entrada de un nuevo gobierno, un nuevo reino que dominaría universalmente, podría ponerse a las bestias delante del carnero. No, ¿cierto? Eso no lo dice así. ¿Qué otro animal vio Daniel en la visión? Un macho cabrío, un chivo o un chivo expiatorio, que es lo que es más conocido. Otro animal que es otro animal que se daba como sacrificio en el santuario. ¿Cómo venía el macho cabrío? El macho venía con rapidez. ¿Se acuerdan que el leopardo, que es Grecia, tenía alas? Y acá ya pues las alas se simboliza la velocidad. Y también se refiere al leopardo y a este macho cabrío que viene con rapidez, casi volando. Se ve que tiene la relación con Daniel capítulo 7, hablando sobre el leopardo.
y efectivamente tenía un cuerno notable. ¿Qué sucedió con ese cuerno notable? Fue quebrantado. ¿Y qué surgió después? Surgieron cuatro cuernos. Entonces, mira, acá lo que se nos muestra es que hay un carnero, ¿cierto? Que ese carnero tenía dos cuernos, un cuerno más grande que el otro. Y esa nación eran los medos y los persas. Luego vinieron los griegos y los griegos vino Alejandro Magno, ¿cierto? El símbolo dice que el cuerno fue quebrantado, es la muerte de Alejandro, el grande Alejandro Magno, y su reino fue dividido en cuatro cuernos. Eh, en Daniel capítulo 7 nos habla que ese leopardo tenía cuatro cabezas. Es exactamente lo mismo, un leopardo, cuatro cabezas que simbolizan el reinado de Grecia con sus cuatro generales, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué hizo el macho cabrío con el carnero? Lo derribó. ¿Qué pruebas y acciones hay en el macho cabrío? Representa el mismo tercer reino de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Aquí vemos otro ejemplo, nuevamente dice, el macho cabrío era rápido, ¿cierto? Según Daniel capítulo 8, versículos 3 al 5. Y en Daniel capítulo 7, 6 dice que tenía cuatro alas. En Daniel 2:39, que se refiere al vientre, no nos da información. Ahora, sobre toda la faz de la tierra se le dio dominio, ¿cierto? Se le dio dominio. Y dominará sobre la tierra. En Daniel 2:39 si nos da la información. Daniel 8, 3 al 5 y Daniel 7, 6 dice que tenía cuatro cuernos y Daniel 7, 6 dice que el leopardo tenía cuatro cabezas. Igual con la velocidad, igual se refiere a Grecia y al reinado de Alejandro el Grande. ¿Qué características del cuerno de Daniel 8 aparecen? Número 1, creció mucho, ¿cierto? Creció mucho. 2, tierra gloriosa. ¿Qué es la tierra gloriosa? En el territorio de la casa, es el territorio de la casa de Jehová, de Judá. De Judá en posición geográfica, se refiere a algo geográfico, algo literal, porque Daniel lo está viendo desde esa manera. Pero cuando Daniel recibió esta visión estaba en ruinas. ¿Hacia dónde creció el cuerno pequeño? La tierra gloriosa. En este capítulo, la tierra gloriosa no es más que la casa de Jehová, sino el pueblo de Dios que sigue a Cristo por la fe en el santuario celestial. Entonces, acá es donde vienen las aplicaciones literales y simbólicas. Bien, aunque esto es algo simbólico que representa a la nación de Judá como tal, también representa a los cristianos verdaderos del pueblo de Dios que a través de la fe en Jesús siguen el santuario celestial, que es este cuerno pequeño que nace, ¿cierto? Dice el versículo 9 de Daniel 8, que es la continuación de la clase que vamos a hablar, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún contra los príncipes de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo. Esto se refiere al santuario, al sacrificio que se hacía allí. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, eliminó el santuario. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Esa es la segunda partecita que vamos a mirar. Resulta que después de Daniel muestra acá en el versículo 8, el versículo 9, 8, 9, que nace un cuerno pequeño. ¿Qué hace? Prospera, se engrandece, atenta contra la fortaleza de Dios, contra el ejército del cielo y echa la verdad por tierra de Dios y elimina el sistema del santuario que Daniel lo entendía como el santuario terrenal. Vamos a mirar qué más pasa. Daniel 8:11 dice
¿quién es el príncipe de los ejércitos? Josué 5:13 dice que Cristo es el príncipe de los ejércitos. ¿Qué es el continuo? Es la pregunta. El continuo es ese servicio diario que se hacía en el sistema de sacrificios en el santuario. Es decir, mañana y tarde se hacían los sacrificios matutinos y era símbolo de la muerte de Cristo Jesús. Bueno, Cristo ya vino y pagó y esos sacrificios ya no se hacen. Y ese sistema de leyes que se practicaban allí ya fue abolido, fue lo que Cristo abolió en la cruz, que no tenemos que matar un cordero porque ya Cristo es el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Solamente todos esos servicios, mas no la ley de Dios. La ley de Dios es eterna y aún está vigente y es la causa por la cual Dios ha establecido una iglesia con ese nombre que lleve el estandarte de su ley. Ahora, ¿qué es el continuo? Es el servicio diario. ¿Qué santuario fue echado por tierra por el cuerno pequeño? El santuario celestial y no el santuario terrenal. ¿Qué era el continuo para Daniel? El servicio diario. Entonces, si vemos los judíos, los romanos, en la historia romana, Flavio Josefo nos habla que Jesús profetizó que el templo iba a ser destruido eh, en el año 70, ¿cierto? Y esto dio un cumplimiento en el año 70. Como sistema de sacrificio, efectivamente los romanos destruyeron la fortaleza o el santuario del pueblo de Israel. Sin embargo, esta profecía es para los últimos días y no se refiere a un santuario terrenal que se menciona allí. Daniel comprendía que era el santuario terrenal y eso no era así porque fue destruido. Y hoy no hay un santuario de sistemas de sacrificios, a menos donde se pueda conocer. Lo único que en Israel actualmente se ve es el muro de los lamentos, un pedazo del santuario que es lo que se ve allí, pero actualmente no se ve. Quiere decir que entonces eso es un símbolo de el tiempo del fin. Quiere decir que Cristo está en el santuario verdadero, según Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, todo el capítulo, donde nos menciona y nos dice que hay un verdadero tabernáculo, el verdadero santuario, el cual es sombra y figura de las cosas verdaderas. El santuario de Moisés fue una miniatura, una maqueta que nos presenta que en el cielo hay un verdadero santuario. Entonces, esta verdad del santuario, Daniel la entendía que era un santuario terrenal, pero no se refiere al santuario celestial donde Cristo está oficiando como nuestro sumo sacerdote actualmente. ¿Qué otra cosa echó por tierra? La verdad. ¿Qué es la verdad? La ley de Dios. Hizo cuanto quiso y prosperó. El cuerno pequeño del capítulo 8 es diferente del capítulo 7, no es diferente, es el mismo cuerno pequeño en el 7:8. Entonces, desde el año 538 al año 1798 de nuestra era, el sistema papal, el papa o los papas actuales quitaron la ley de Dios, ¿cierto? Quitaron la ley de Dios, por eso hice énfasis ahorita en la ley de Dios, porque quitaron de guardar el día sábado al día domingo y en honor a la resurrección. Constantino, el grande Constantino, hizo grandes movimientos y quitó, el emperador Constantino participó para que todo el mundo empezara a adorar a Dios o a guardar leyes humanas. Y entonces de la ley, de los 10 mandamientos, se eliminan el sábado y crean una nueva ley eclesiástica romana que es dirigida por Roma, ¿cierto? Y dentro de ellas crean los 10 mandamientos católicos, mas no son bíblicos, porque Éxodo 20, versículos 3 al 17 nos muestra que ya está la ley de Dios y Éxodo 28 al 11 muestra el sábado y muestra el versículo, el mandamiento 2, no tendrás imágenes. Los mandamientos que ellos quitaron, ¿cierto? Fueron el sábado y las imágenes. Y entonces ya el mundo no sabe que la ley está vigente
así como el santuario en el cielo está vigente. Entonces, bíblicamente vemos que esto se cumplió. De la mente de las personas no hay santuario y no hay ley. Y esto fue profetizado por Daniel muchos años antes de que en el reinado en el reinado de los medos y los persas. Y hoy nosotros vemos esa realidad donde el mundo cristiano abolió por completo el sábado, la ley de Dios, y ni saben que Cristo está oficiando en el cielo. Continuemos. ¿Cuáles son las pruebas? Creación de un macho cabro. Daniel salía y fueron arrancados 3 de los cuernos. Parecía que el mayor que sus compañeros. Se engrandeció hasta el ejército de los cielos, hacía guerra contra los santos y los vencía. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y hablará palabras contra el Altísimo y se levantará. Esto es lo que hizo. Esa historia está narrada en El conflicto de los siglos, un libro maravilloso que te gustaría que te lo leyeras. Si quieres, yo te lo hago llegar donde quiera que estés, es El conflicto de los siglos. Y nos habla de la Santa Inquisición, de la era oscura, ¿cierto? Y en la historia está registrada como la Santa Inquisición, que murieron miles de millones de cristianos quemados por la hoguera, torturados, porque no podían leer la palabra de Dios, porque no podían compartir la palabra de Dios, que los monjes, brujos, hechizos, anatemas, y no solamente los sacerdotes hacían ellos. Muchas personas inocentes, sinceras, murieron y se derramó mucha sangre, y allí es cuando atentó contra los santos del Altísimo. Eso quedó, eso lo puedes buscar, busca la Santa Inquisición por Google y va a aparecer eso. Entonces vemos que aquí este cuerno pequeño lo vivió, lo hizo y es una realidad, y todo lo que se presentó y se profetizó sobre ello fue real y es real. Sin manos será quebrantado, destruyó y arruinó hasta el fin. Parte de los ejércitos echó por tierra, quebrantando los santos, y su poder fue fortalecido con la fuerza, y quitó el continuo. Inventó, entonces venimos otra vez nuevamente, e inventa el sistema de sacerdotes o sacerdocio. Y lamentablemente, las personas hoy en día buscan algunos, respetando la sinceridad y la fe de algunos creyentes, que en su conversión y en su confesión de fe buscan al sistema sacerdotal terrenal, que es el sistema papal. Estas personas en su fe, pues Dios tiene misericordia de ellas, pero aquella persona que lo hace con la intención, sabiendo lo malo y lo practica así, Dios traerá justicia y juicio sobre esas personas. Pero lo que quiero referir es que lamentablemente muchas personas son engañadas y van a las iglesias y piden perdón a un hombre y creen que el hombre, a través de ese hombre, Dios los perdona. Pero el único que tiene poder para perdonar es Cristo Jesús. El sacerdocio, el sumo sacerdote, el pontífice, el representante de Cristo, el vicario filii Dei, solamente es uno que actualmente está oficiando en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el verdadero sacerdote, quien puede perdonar todo pecado. Ahora, ¿quién estaba incluido en la visión? ¿Qué viene después del cuerno pequeño? Viene lo que escucha, ¿cierto? Viene lo que escucha. Vamos a darle, le dije que solamente vamos a mirar vamos a hacer un repasito acá con estas imágenes, acá, muy bien, que es lo que visualmente Daniel ve en el capítulo 8. Es, primero, ve en Daniel 8 un carnero, ¿cierto? Es lo que ve, una figura, un carnero. Ahora después bien, dice que viene a toda velocidad, que pareciera que viniera volando un macho cabrío, que es el tercer reino, ¿cierto? Grecia, Medo-Persia y Grecia. Y luego después de eso viene un cuerno pequeño, que es el que echa la verdad por tierra y se hace pasar por Dios. Pablo lo llama el hombre de pecado.
y hoy en día estamos viviendo esa realidad. Cuando estemos en Apocalipsis capítulo 13, vamos a mirar más en detalle Apocalipsis capítulo 17, las argumentaciones bíblicas y la identificación de este poder, porque este poder, este cuerno nuevamente es relacionado o nos lleva directamente a Apocalipsis capítulo 13. Probablemente haga esa relación de una, y el primer tema que veamos de Apocalipsis sea Apocalipsis 13, porque Daniel conecta y Juan conecta con este cuerno pequeño. Entonces vamos a mirar capítulo 17 de Daniel. De Daniel entonces un carnero con dos cuernos, luego ve un macho cabrío con un cuerno, luego que ese cuerno es quebrantado y salen cuatro, y después viene pues acá Daniel le menciona más en detalle el nacimiento del cuerno pequeño, y luego Daniel ve la purificación del santuario celestial, que es, por eso dice santuario celestial. ¿Por qué? Porque está en el cielo. ¿Y quién está allá? Jesús está oficiando como sacerdote. Acá pues vemos nuevamente la línea, ¿cierto? De tiempo, como a través del tiempo otra vez se muestra, está el león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa, 10 cuernos, un cuerno pequeño y la escena de juicio. Han pasado ya hasta el año 1798, mira como dice allá, 468 años que se destruyó el santuario. Efectivamente, lo único que nos debe de trasladar es que cuando se habla del santuario, no se refiere a un santuario terrenal, sino a un santuario espiritual, un santuario real, no espiritual, un santuario real que está en el cielo y donde Cristo está oficiando, borrando y perdonando todos los pecados de las personas, suyo y mío. Entonces vamos a mirar acá otra vez como repaso. Recuerda que hoy miramos solamente lo que Daniel ve, ¿cierto? Lo que Daniel ve. Y después vamos a mirar del mismo capítulo lo que Daniel escucha. Vamos a cuadrar un poquito acá para que usted pueda leer, pueda mirar mejor como lo estoy mirando yo. Entonces, repaso. Primero, Daniel capítulo 8 nos habla de qué? De un carnero que tenía dos cuernos. Uno era más alto que el otro. Eso representa a quién? A los reyes de Medo y de Persia. En cuanto a la altura de los cuernos, se explica por qué la mayor parte eran de pueblos persas y los restantes del pueblo medo, de los medos, ¿cierto? Entonces los persas eran más fuertes, ¿cierto? Por eso el hombro del oso, cuando simbolizaba a mismo Persia, un lado estaba más alto que el otro, y acá es un cuerno más alto que el otro. Efectivamente representaba a los persas, que eran mayormente fuertes que los medos, pero igual era un solo reino, los medos y los persas. Un macho cabrío es lo que se ve acá en esta visión, que venía del poniente y tenía un cuerno notable. Grecia, que estaba al occidente del imperio de Persia, y este cuerno notable representa al primer gran rey griego, es decir, Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Aquel gran cuerno fue quebrantado y en su lugar surgieron cuatro cuernos. Alejandro murió y descendieron cuatro, como no dejó descendencias, como sus hijos no tuvo hijos y murió muy joven, los 32 años de edad, vieron sus cuatro generales, Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco y Casandro. Esos fueron divididos su reino. Después de eso, en Daniel 8, 29 nos muestra, versículo 29, un cuerno pequeño. Este cuerno representa a Roma en sus dos fases, Roma imperial y Roma papal, ¿cierto? Roma papal, Roma imperial, que es la bestia espantosa, y también a Roma papal, que es la que surge después de la división de Roma. Creció mucho al sur y al oriente, es lo que decía allí. ¿Dónde está el sur? Dice Egipto al sur, por Ptolomeo, y Asiria al norte, que estaban los seleucitas.
La tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén o la tierra de Palestina. El ejército del cielo y las estrellas, el pueblo de los santos o los hijos de Dios. Los pisoteó la furia con la que Roma persiguió al pueblo de Dios, ¿cierto? Roma persiguió al pueblo de Dios, a Jesús lo mató y desde niño intentó matarlo. El príncipe de los ejércitos, Cristo, que fue crucificado por la autoridad romana. Ahora, palabras claves acá en este capítulo. Continuo, del hebreo tamid, continuo. Esa palabra es muy importante porque de ahí se desglosan grandes fechas proféticas. El continuo. Dice, el continuo, al continuo misterioso, el sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y la verdadera oración dedicada a Cristo. De hecho, la mejor traducción para la palabra hebrea tamid quizás sea continuidad o regularidad y refleja a las diferentes actividades del servicio diario que se hacían tanto en el santuario, en el desierto, como en el templo por los judíos. Entonces, esa palabra continuo se refiere a el santuario, a lo que se hacía en el modelo de Moisés en el desierto y lo que actualmente está haciendo Jesús por nosotros, perdonando y borrando nuestros pecados, intercediendo para que usted y yo seamos salvos. Echó por tierra la verdad. ¿Qué significa eso? Cuando el papado recargó la verdad con tradiciones y oscureció con sus persisticiones, donde crea la idolatría hacia la Virgen, hacia los santos, hacia la misa por los muertos, hacia todas ese tipo de plegarias, rezos y credos. Todo eso lo corrompió, echó la verdad por tierra y su base no es la Biblia, sino tradiciones humanas. Prevaricación y asolación, frase paralela a la descrita con la abominación desoladora que vamos a estudiar más adelante. Pero realmente, ¿qué significa eso? Este término es el sistema pagano con el sistema papal de la falsa religión. En pugna con la religión verdadera de adoración a Dios, una falsa religión que creó innovaciones tales como la confesión auriculares en un sacerdote, las indulgencias, el sacrificio de la misa, el culto de los santos, etcétera, que constituye un ataque directo a la eliminación del sacerdote o del sacerdocio de Cristo Jesús, que es lo que se está haciendo en el cielo. Hasta aquí es lo que hemos estudiado. Esto es sumamente importante porque mucho de esto depende de nosotros. El mundo no conoce que hay un santuario en el cielo, el mundo desconoce todo eso, pero sí conoce que hay un sacerdote que perdona pecados en la tierra. Y esto es triste, porque Dios anhela que usted le confiese sus pecados a Él. Y por eso Él tiene el santuario en el cielo que está siendo llevado cada caso, cada generación en la tierra. Por eso ese cuerno o ese poder que actualmente se llama el sistema papal, ha hecho por tierra la verdad y todo, y ha quitado de la mente de los hombres la intercesión de Cristo. Solamente Cristo es el intercesor por nuestros pecados, y solo Él tiene la capacidad para perdonarnos. Que esta clase sea de bendición para usted y para su familia. Nos vemos en la próxima clase donde estudiaremos lo que Daniel escucha. Y espero que tomes papel y lápiz porque vamos a hablar de fechas. Que Dios te bendiga.